en su palabra y hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hoy nos recordaba nuestra preciosa hermana que coordinaba de qué importante es hacer tiempos de confesión a Dios. Así que usted haga un tiempo de confesión al Dios eterno y dígale: Señor, aquí estoy, te necesito, dame la fuerza que necesito, dame la sabiduría, ayúdame, Señor, con mis asuntos, ayúdame con mis problemas, no me dejes, no me sueltes de tu mano, fortaléceme, Señor, Dios de la gloria, aquí estoy, seguiré cada día de mi vida que tú me das en tu mano, pero también preparándome para una vida eterna, no para un mes, no para 2 meses, no para un año, no para 100 años, para una vida eterna con Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola a los Gálatas, capítulo 5, en su versículo número 1. Gálatas capítulo 5, versículo número 1. Y nos vamos a sumergir en esta poderosa palabra de Dios, haciéndolo en el nombre de nuestro Padre eterno, en el nombre de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios, nuestro Consolador. Gálatas capítulo número 5, en el versículo número 1. Dice así la palabra del Señor: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Por favor, la iglesia va a leer esa palabra. Léanla fuerte, léanla. Con Cristo. Y el título de la enseñanza para este ayuno: mantenerme en la firmeza. Tome asiento, por favor. Este mensaje vino de la semana pasada, cuando trabajamos espiritualmente duro en un ayuno. Y en ese ayuno el Señor nos dijo: es tiempo de obtener la victoria, es tiempo de ganar la victoria, ¿verdad? Y nos dio varias etapas, nos dio: salgan de las tumbas, salgan de los sepulcros, sean sal de esta tierra, ¿cierto? Sean capaces de renovarse, no pueden seguir así. Y ahora también nos decía el Señor: es tiempo de una victoria, no lo duden. Y lograr esas etapas nos costó pagar un precio físico, porque nos abstuvimos de alimento. Nos tocó un precio de venir aquí, de recibir la palabra de Dios, y un precio espiritual. Eso nos ha dado un beneficio. Ahora hay que mantenerlo. Mire que el título de la enseñanza: mantenerse en la firmeza. ¿En cuál firmeza? En que Dios es Dios, en que Dios no nos abandona, en creer que Dios nos sustenta, en creer que Dios nos ayuda, en creer que Dios nos favorece, en creer que lo que Dios nos dijo a través de su palabra se va a cumplir. En este primer versículo hay una palabra especial escrita para este momento. Dice: estad pues firmes en la libertad. Firmes, firmeza. Usted sabe que este hombre fue usado por Dios para muchas cosas, el apóstol Pablo, y una de las cosas más importantes: enseñarnos y ministrarnos y adoctrinarnos. Y aquí le está diciendo a la iglesia que había en Galacia: la iglesia que había en Galacia había vuelto atrás con una facilidad pasmosa. Habían dejado el cristianismo y se habían vuelto al judaísmo. Pero muy probablemente algunos habían dejado el cristianismo y se habían vuelto a la oscuridad, a los pecados, a los adulterios, a las borracheras, a las inmundicias. Y él les recuerda la obra que hizo Dios de libertar a través de Cristo Jesús de Nazaret. Y hoy Dios nos recuerda lo mismo y hace un llamado. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Porque Él hace aquí un énfasis importante: el único que te puede hacer libre se llama Cristo, el Señor Jesucristo. No hay otra forma. Yo no sé
de qué más necesites ser libre. Pero el único que te hace libre es Cristo. Ahora, una vez Cristo nos hace libres, debemos nosotros trabajar duro, espiritualmente hablando, para mantenernos firmes en esa libertad. El término firmeza o firmes se refiere a ¿qué? A una capacidad de mantenerse estable. Nadie se capacita si no recibe unas instrucciones previas. Nadie se capacita si no lo desea. Pongamos un ejemplo sencillo. Alguien quiere estudiar mecánica. Alguien quiere ser capacitado en arreglos mecánicos. ¿Usted cree que puede hacer arreglos mecánicos? Si no es capacitado en arreglos mecánicos, no lo va a hacer nunca. Tiene que aprender de alguien cómo se desarma, cómo se arma, cómo reconocer una pieza así. Si acomodamos esto, lo espiritual a lo espiritual, se refiere a una capacidad que debemos desarrollar de mantenernos estables. Número 1, estables. Número 2, constantes. Y número 3, sin fluctuar ni en la fe, sin fluctuar en la fe y en la obediencia a Dios no se puede fluctuar. Vamos a mirar eso. Su capacidad de mantenerse libre la desarrolla usted mismo. Mi capacidad de mantenerme firme la desarrollo yo mismo. Tenemos que estar orando los unos a los otros para que la iglesia desee eso. Para que cada hermano, cada hermana, cada niño y cada niña desee eso. Usted observa que en el mundo lo más grave ahorita de toda la humanidad es la inestabilidad. La inestabilidad mental. La inestabilidad psicológica. La inestabilidad psicológica es gravísima en mucha gente. No le estoy hablando de 100 o 200. Le estoy hablando de millones de personas que son inestables psicológicamente. Hoy están de ánimo, mañana están terribles. Hoy están terribles, mañana quieren darle la bendición a todo el mundo. Hoy le creen a Dios y mañana detestan las cosas de Dios. Y este llamado hoy es a mantenernos en esa firmeza. Y la firmeza mantenerse estable. Usted va a tener luchas. Nadie le dijo que no las va a tener. Usted va a tener adversidades. Nunca el Señor le dijo que no va a tener adversidades. Nunca nos dijo eso. Usted va a tener contrariedades. Nunca. Es más, hay procesos de sufrimiento y procesos de dolor porque así lo habla la Biblia. Pero Dios hoy nos recuerda que aunque haya procesos de sufrimiento, de dolor, nos mantengamos como estables. Estables. Eso va mucho en su mente. Trabaje con su mente. No deje llenar su mente de cosas malas. No deje llenar su mente de recuerdos malos. No deje llenar su mente de temores. Llene su mente de Cristo. Llene su mente de la palabra de Dios. Llene su mente de pensamientos positivos. ¿Cuáles son los pensamientos positivos del cristiano? Conforme a la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Mi Dios, pues, me suplirá todo lo que me hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Y hay cualquier cantidad de palabra de Dios con la cual usted puede llenar su mente y desarrollar un pensamiento positivo. Y si usted desarrolla un pensamiento positivo, va a ser un pensamiento optimista. Usted sabe que hay básicamente dos clases de actitudes y de pensamientos. Uno optimista y uno pesimista. Aparecen en la Biblia también. Amén.
Usted sabe que Moisés mandó 12 espías, ¿se acuerda? A reconocer la tierra prometida. ¿Sí se acuerda de eso? Y ellos volvieron con testimonios del fruto que había en la tierra prometida. ¿Se acuerda que cogieron unos gajos de uvas y de frutos tan grandes que les tocó cargarlos, llevarlos en hombros? Y cuando Moisés le pide el informe a ellos, dicen ellos, en verdad la tierra es buena. ¿Sí se acuerda de eso? O sea, ellos dijeron, la tierra es buena. La tierra produce uvas, trigo. La tierra produce leche. La tierra produce árboles. Tiene buenos arroyos. Tiene para los ganados. Pero vimos unas ciudades amuralladas, muy altas. Y vimos unos gigantes muy grandes. Y ellos tenían ahí oportunidad para desarrollar o un pensamiento optimista o un pensamiento pesimista. Y usted leyó que hubo 10 que desarrollaron el pensamiento ¿qué? Pesimista. Dijeron, no podremos conquistar, no entraremos allá. Y transmitieron eso tan gravemente que se contaminó. El pesimismo se esparce terriblemente. Hubo solo 2 optimistas, Josué y Caleb. Y uno de esos dijo en su optimismo, que yo me admiro de eso, a esos gigantes nos los comeremos como pan. ¿De dónde le salió ese optimismo a él? De recordar lo que Dios había hecho por ellos. Cómo los había sacado de Egipto, cómo había abierto el mar rojo para que pasaran, cómo había detenido las aguas del río Jordán para que pasaran a Jericó, cómo había hecho caer las murallas de Jericó, y él tuvo eso en mente para declarar, con mi Dios, con nuestro Señor, los comeremos como pan. Ellos ya no están ustedes, estoy yo. Y nosotros decidimos, miremos esas murallas grandes y miremos esos gigantes como esa adversidad que usted tiene, como ese problema que usted tiene. Y usted decide si ante esa muralla grande, ante ese gigante grande, toma un pensamiento positivo, toma un pensamiento optimista. Le digo, no estamos trabajando aquí mentalismo ni técnicas de superación, pero sí usted puede desarrollar un pensamiento positivo a través de llenarse del testimonio de la palabra de Dios, a través de llenarse usted de la palabra de Dios y ponerla por obra. Eso hace a usted que sea estable. Amén. Estable. Además de ser estable, ¿qué necesitamos ser? Constantes. Si usted sabe que la fuerza se la da Dios, amén, ¿por qué va a querer tener fuerza cada año? Cada 2 años. Si usted sabe que la fuerza se la da Dios, ¿cada cuánto tiempo tiene que usted estar en conexión con Dios? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Aún yo pienso que mientras una persona duerme, Dios lo visita y le da fuerza. Porque a usted le ha pasado lo que a mí, no crea. Que uno se acuesta en momentos, yo no sé cuántos han tenido momentos de esos de la vida difíciles, luchas terribles, en que uno se acuesta y digámoslo así, no sabe si va a amanecer. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que a uno le da hasta prevención dormir, decir, Dios mío, ha sido tan duro, ha sido tan difícil esto, me he sentido como tan... Y por la mañana se levanta uno renovado. Es el Señor que durante esa noche, ¿qué? Ha visitado con su Espíritu Santo, con sus ángeles, y le ha dado fuerza nueva al pueblo. Amén. Pero para eso necesita una constancia. Si algo se necesita en la fe, es que la fe sea alimentada. ¿Cuántos creen que la fe necesita ser alimentada? Y la fe es alimentada básicamente por 2 formas. 1, por la palabra de Dios, ¿cierto?
La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí están los testimonios, está la obra de Dios, está la palabra. Y número 2, por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Él nos da el regalo de la fe. Amén. Y usted para tener esa fe constante debe proveer de esos 2 alimentos constantemente. ¿Cuáles son? De la palabra de Dios. Hágalo. Así como si a usted le mandan una terapia que le duele una rodilla, usted en un momento dice, ay, tengo que hacerme esa terapia. Si no, la rodilla, ¿qué? Me va a doler. ¿Sí o no? Hágalo por el bien suyo, por el bien de su casa. A su casa le conviene que usted sea una persona estable, constante en la fe. Precisamente porque le ven como un modelo, una persona que está firme. Entonces usted no puede estar constante, su fe no puede ser constante si no la alimenta. Y usted la alimenta con la palabra de Dios. Y usted la alimenta en esas oraciones preciosas. ¿Cuántos sacan tiempo para orar en el Espíritu? Esas son hermosas a solas. Quizás Dios le deja a usted un tiempo para estar a solas, no tanto para que esté mirando el Netflix o para que esté mirando la serie o para estar, sino que se atreva a tener un tiempo de intimidad en el Espíritu Santo para que usted alimente su fe poderosa y sea constante. También dice, sin fluctuar en la fe y en la obediencia a Dios. Para que usted sea firme no puede ser una persona fluctuante. La Biblia lo habla de doble ánimo. La Biblia lo habla de doble pensamiento. Yo bendigo a mi pastora. Yo sé que algunas personas ven esto y le cuentan. Yo la bendigo mucho. Porque los que se acuerdan, ella cómo traía esa temática en sus predicaciones, cómo la trae todavía. Y ella ponía el ejemplo como una vez, ¿se acuerda, pastor? Que decía que el pensamiento se hacía así. O sea, ¿qué hacía ella con esto? Uno aquí, otro allá. Dividido. Dividido. ¿Aquí o allá? ¿A usted le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Y la Biblia nos dice, no pueden tener un pensamiento así, dividido, fluctuante. La Biblia nos dice, tienen que ser de un mismo sentir, de un pensamiento firme, de un pensamiento estable, de un pensamiento en Cristo Jesús de Nazaret. A eso se refiere todo esto. Y en 2 conceptos hay que estar sin fluctuar. En la fe, su fe no puede fluctuar. Mire, yo no sé cómo lo va a hacer Dios, pero yo soy de los que creo que Dios me ha dado a mí promesas y yo las creo en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que Él las cumplirá. Porque Él es fiel, dice en una parte de la Biblia, fiel es quien lo ha prometido. Amén. Tal vez el problema suyo tenga que ver con esta fluctuación. Porque usted no encuentra en la Biblia a nadie que sea un triunfador siendo un fluctuante. Vamos a poner varios ejemplos. Abraham no fue fluctuante. Abraham tenía dinero. ¿Cuántos sabían eso? Tenía estabilidad económica antes de llegar a la tierra prometida. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que Abraham vivía en una ciudad llamada Ur de los Caldeos, que era pero importantísima? Allá había comercio, allá había ganado, allá había dinero, allá había oro, allá había plata. Pero Dios se le aparece un Dios invisible. Usted sabe que Abraham vendía ídolos. ¿Ídolos para qué? Para invocar dioses. Pero se le aparece el Dios todopoderoso sin ídolos, porque Él no necesita ídolos. Y le habla. Y le dice,
deja tu tierra, deja tu parentela, vete de esta tierra a la tierra que yo te mostraré. Y usted no se ha puesto a pensar que Abraham dejó detrás un negocio económico muy prosperado, dejó unos ganados seguramente, dejó la posibilidad de comercio, pero no fluctuó y se fue a la tierra que el Señor le mostró. Y hasta el día de hoy, gracias a eso, usted y yo tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios. Amén. Usted ve a Ruth en la Biblia. No tenían nada, ni tierra, ni vestidos. Yo soy de los que creo que Ruth y Noemí tenían una sola muda de vestida. ¿Cómo le hacían? No sé. Por ahí unas medios trapos se envolvían a ratos, pero no más. Porque dicen que habían quedado viudas, que lo habían perdido todo. Noemí se llena de pensamiento pesimista, negativo. A tal punto que Noemí, ¿qué desea? Morirse. ¿Sí? ¿Se acuerda o no se acuerda? Morirse. Pero Dios levanta a una Ruth que se llena de pensamiento positivo, de pensamiento optimista. Tanto que ella había oído a su suegra de un Dios que bendecía, de un Dios que ayudaba, el único Dios que bendecía, que ayudaba con grandes cosas, que le dice: tu Dios será mi Dios. Y llegó la hora, y se fueron para allá, sin nada. Y la única forma de que no las mataran y no las abandonaran era que apareciera un pariente redentor. Y ella no fluctuó. Ella sintió que estaba caminando los pasos de Dios. Y en medio de que no fluctuaba en la fe ni en la obediencia, apareció la respuesta de Dios. La firmeza se presenta como un atributo importante para los creyentes. Dios te necesita, iglesia, firme. Sonríele al hermano. Yo molesto mucho con eso, perdóneme, pero es que su palabra tiene poder, amén. Y dígale ahí a la hermana, sonríale, de Dios te necesita firme, amén. Dios te necesita firme. Dios necesita la iglesia firme. En tu casa te necesitan firme. Nadie te está diciendo que sea fácil, pero es que fácil o no fácil te necesita firme. Nadie te ha dicho que en el proceso no haya lágrimas. Con lágrimas o sin lágrimas te necesita firme. Nadie te ha dicho que no haya procesos de escasez. Hay procesos de tanta abundancia, hay momentos de tanta abundancia y hay momentos de escasez. Nadie te dijo que no había escasez. Pero con abundancia o escasez, Dios te necesita firme. Nadie te dijo que todos los momentos eran de alegría. Hay momentos muy tristes, muy duros. Nadie te dijo que no iban a verlos. Sí los hay y el Señor advierte. Pero con momentos duros o sin ellos, Dios te necesita firme. Porque somos la sal de la tierra. Porque somos la luz del mundo. Y porque tenemos que marcar la diferencia. Si usted nota, y bendecimos toda la iglesia universal, pero usted sabe que la iglesia universal está mal en su mayoría. Hay un gran porcentaje de la iglesia universal que está mal. ¿Por qué razón? Porque perdieron precisamente la constancia, porque fluctuaron, porque no se mantuvieron estables y porque no desarrollaron esa firmeza en la convicción. Usted ve hoy iglesias y no distingue si el espíritu es el de Dios o el del mundo. ¿Es así o no es así? Vamos a ver algunas palabras. Dice que el atributo importante para los creyentes, ¿por qué la firmeza? Porque es especialmente importante en medio de pruebas y tentaciones. Yo le hago una pregunta, iglesia amada.
¿Usted está libre de pruebas y tentaciones? Ninguno. Ninguno. Ni el Señor lo estuvo. ¿Hacen a veces parte del plan de Dios? Permitirnos que el tentador venga a ver si somos capaces de rechazarlo. Lo que no hizo Eva. Hay pruebas como Job. Hebreos 10, 23. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, 23. Dice así: mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Mantengámonos, ¿qué? Firme. ¿Sin qué? Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Vamos a meternos en estos versículos. Hoy, sin que te des cuenta, Dios está haciendo una obra tremenda, por eso te trajo. Hazle caso a Dios, porque tal vez te está guardando de cosas terribles. Porque tal vez te está guardando de cosas muy difíciles. Por eso te trajo hoy Dios, para que de una vez decidas en tu mente cambiar allá lo que tenga que cambiar. Para que una vez decidas en tu corazón cambiar allá. Afuera te va a seguir esperando el tentador. Afuera te va a seguir esperando las tinieblas. Porque ellas buscan a ver en dónde vuelven a enlazar al cristiano. Pero tú sales de aquí hoy con una mente mucho más firme. Mira, ya has ensayado, ya has probado muchas cosas. Y definitivamente has comprobado que sin Dios nada se puede hacer. Amén. Dice en Hebreos 10:23, ahí estamos porque estamos en ese análisis profundo de la palabra. Mantengámonos firme, que es el primer llamado a este versículo. Mantengámonos firme sin fluctuar. Por eso lo que estamos enseñando, no puede estar un cristiano de aquí para allá, de allá para acá, no. Y estamos en la época en que más nos tenemos que mantener firmes. Si necesitas quitar un programa de televisión de ti, quítalo. Si necesitas cerrar el Facebook, ciérralo. Tú puedes vivir sin Facebook. Tú puedes vivir sin programas de televisión. Pero sin Dios no puedes vivir. Para mantenerse firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Qué hermoso, ¿verdad? Usted profesa una esperanza. ¿Qué quiere decir aquí en este versículo 23, la profesión de nuestra esperanza? Que usted profesa una esperanza. ¿Qué esperanza profesa usted? Que hay un Dios todopoderoso, que es el Dios de la Biblia, Jehová, Dios de los ejércitos de Israel. ¿Qué profesa usted en su esperanza? Que usted se arrepintió, se convirtió porque enseñaron a conocer a Cristo Jesús de Nazaret y usted le entregó su vida a Cristo Jesús de Nazaret. ¿Usted profesa eso? Y que el haber entregado su vida a Cristo Jesús de Nazaret le hace ser hijo de Dios o hija de Dios. Y que al ser hijo de Dios o hija de Dios, usted profesa una esperanza. Usted profesa que tiene un padre. Y el padre no abandona a sus hijos. El buen padre no olvida a sus hijos. ¿Cierto? ¿Cuál es la característica de un buen padre? Hablemos de los terrenales. No olvida a sus hijos. No los abandona. Amén. Pero el buen padre también les instruye. También les forma, también les provee. ¿Qué esperanza usted profesa? ¿Que su vida en esta tierra
y mi vida en esta tierra es pasajera. Pero usted profesa una esperanza, que el día que su corazón deje de latir definitivamente o de respirar, su alma sale, porque su alma está viva y su alma se va a la eternidad con el Señor Jesucristo, que fue adelante a preparar muchas moradas. Amén. Y mire cómo añade aquí diciendo, ¿por qué razón nosotros debemos mantenernos firmes? ¿Por qué razón no debemos fluctuar en esa, profesar la esperanza? Porque dice aquí en la parte final, porque Él es el que prometió. Entonces, por ejemplo, si usted tiene unas luchas y dice, yo me quiero meter ahora más con Dios, alimente su mente y diga, oiga, es que estas promesas no me lo ha dado cualquiera. Estas promesas no me las dio un hombre. Estas promesas no me lo dio un profeta por ahí. Estas promesas me las dio Dios a través de su palabra y nadie hay más fiel que Dios. Yo quiero que usted diga conmigo, nadie hay más fiel que Dios. Entonces el fiel de fieles lo prometió. Amén. Primera a los Corintios, capítulo 10. Primera a los Corintios, capítulo 10. Dice el versículo número 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermano, otro segundo llamado a la firmeza. ¿Qué habla el apóstol Pablo ahí? Que por un lado está la firmeza, estar firme. Pero por otro lado hay caídas. Amén. Pero son caídas evitables. No es disculpa para nadie una caída. Porque usted y yo podemos evitar las caídas y las recaídas. ¿Usted conoce cristianos que han tenido caídas y recaídas? Yo he tenido que orar personas que parten a la eternidad porque tuvieron una caída. Dios los buscó, los volvió a levantar. Tuvieron otra caída. Dios los volvió a, que eso ya se llama una recaída. Y tuvieron otra recaída. Y ya cuando se quisieron levantar, ya Dios les dijo, no más. No hay más levantado. Hasta aquí llega tu tiempo en esta tierra. Entonces usted entiende que aquí hay un juego de cosas entre el pensamiento y el mirar. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces vamos a poner un ejemplo de una mamá. Tiene un conflicto con el esposo. ¿Ha pasado o no ha pasado? Muchas veces. Ese conflicto, ¿a dónde va? A la cabeza. ¿Poquito tiempo o mucho tiempo? Mucho tiempo. Está picando la cebollita y el ajo para el caldo de los niños, pero no está pensando en los niños, sino está pensando en el problema. Está alistando la platica para pagar el arriendo, pero no está pensando en darle gracias a Dios porque dio para pagar el arriendo, sino está pensando en el problema. Entonces, ¿qué dice aquí? El que piensa estar firme, cuidado, mire. Entonces esa mamá, si tiene un conflicto, tiene que mirar. Oiga, yo tengo unos niños hermosos, preciosos. Dios me va a pedir cuenta por ellos. Dios me los dio como un regalo. Y entonces ese mirar le ayuda para no pensar lo que no deba pensar. Por eso Dios le preguntaba a muchos profetas, ¿qué miras? ¿Sí es así o no? Se lo preguntó a Ezequiel. Se lo preguntó a Jeremías. Se lo preguntó a Zacarías.
Se lo preguntó a Isaías. Porque para Dios es muy importante que entendamos que estamos mirando. Amén. El domingo. ¿Fue el domingo o el sábado? No recuerdo, los de las flores. Sábado tal vez fue. Vino una niña sin decir nada y me regaló una florecita moradita de las de allá. Y dije, gracias mamá, Dios te bendiga. Y entró otro niño. Entonces hubo un bebé que quería las flores. Le dije, no papá, no te las puedo regalar porque esa flor me la regaló una niña. Ahí las tengo entre una Biblia. Y vino otro niño, salió por allá y me trajo otra flor. Cualquiera puede decir, eso es una bobada, eso es una tontería. Pero yo tenía que mirar lo que Dios estaba haciendo a través de esos niños. Porque no era casualidad que lo hicieran después de que habíamos guerreado el ayuno y habíamos proclamado la palabra de Dios y habíamos declarado lo que el poder de Dios aquí. Usted me pregunta, ese par de niños me dieron un regalazo tremendo de parte de Dios. Entonces aquí dice el apóstol, ojo con sus pensamientos, porque usted puede pensar y autoconvencerse de muchas cosas, pero no solamente debe pensar, sino mirar. ¿Por dónde va? Mirar el futuro. Estos niños, nos toca levantarlos, nos toca cuidarlos. En los problemas sentimentales pasa eso. A veces la gente se enfrasca solo en pensar, es que no me quiere, no me ama, si me tiene, no me pero no mira que la niña necesita amor. Amén. En los problemas económicos pasa lo mismo. No puedo, no tengo, no hay, no se nada, salió, fracasó, eso, pero no mira que Dios le da el pan todos los días. Amén. Así es. Por eso la firmeza tiene que ver mucho con lo que pensamos y con lo que miramos. Y usted tiene que pensar de una forma diferente, no como esclavo. Nos lo dijo hoy el Señor. Usted tiene que pensar como un hijo de Dios. Dice 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios 15, 58. ¿Lo tienen? Dice, así que hermanos míos, amados, estad como firmes. Oiga, ¿cómo hemos hablado hoy de la firmeza? Y tenemos que orar por la firmeza. Porque usted ve a la persona de al lado, mírele y sonríale. Paula no se quiere dejar mirar, ella se agachó. Que mire esa Anita. Y usted no sabe qué tan firme está esa persona. O qué tan inestable está esa persona. Usted no es Dios, yo tampoco lo soy. Pero sí podemos mover el corazón de Dios con nuestras oraciones. Para decirle, Dios mío, visita tus hijos, visita tus hijas, para que ya no estén en esa inestabilidad emocional, en esa inestabilidad espiritual, en esa inestabilidad personal, en esa inmadurez. 1 Corintios 1:50 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes. ¿Se da cuenta? Todo lo que se enseña se respalda por la palabra de Dios. Dios bendiga a mi pastora. Le dije que la firmeza tenía que ver constancia. Firmes y ¿qué? Constantes. Creciendo en la obra del Señor siempre. Y este es el año de la oportunidad del crecimiento. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Se acuerda que hay que coger cosas y llenarnos nuestra cabeza de ellas? Fiel es quien lo prometió. Llenarse eso. Usted imagínese, se pone a pensar con eso, se pone a pensar, a llenarse mente, pero fiel es quien lo prometió. Mi Dios es fiel, mi Señor es fiel, Él lo prometió, Él lo cumplirá. Y en esta última parte
de este versículo hay algo tremendo. Dice que su trabajo en el Señor no es en vano. Usted sabe que usted alimente su mente, sus pensamientos, diciéndose a usted mismo todo el tiempo: oiga, yo tengo que saber que mi trabajo en el Señor no es en vano. ¿Y lo ha visto o no lo ha visto? Y lo seguirá viendo. Que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. No es en vano. Y Efesios 6, conocido. Efesios 6. No se adelante todavía, por favor. Téngalo ahí, pero no se adelante. Este es muy conocido. Esta parte de la Biblia. Porque habla de la guerra espiritual. Contra los principados, contra las potestades, contra los huestes de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y los teólogos de la demonología, que estudian demonios, los teólogos de la guerra espiritual dicen: en esos principados y potestades, en esas huestes de maldad y gobernadores de las tinieblas, se encierra todo el ejército de Satanás. Todos los demonios principales, como los demonios principales, por eso son principados, trabajan con unas potestades, con unos poderes. O sea, hay demonios que tienen poderes otorgados para hacer algo. Como hay demonios gobernadores, porque les dieron la autoridad y gobiernan vidas, gobiernan familias, gobiernan naciones, gobiernan ciudades, gobiernan hombres y mujeres, y ellos se unen con unas huestes, una cantidad de demonios que llevan cosas. Y dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, la iglesia tiene que guerrear contra ellos. No puede dejarlos ahí, en el poder de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret y bajo el poder de la sangre de Cristo. Pero ¿sabe dónde comienza a ganarse esa guerra? En la firmeza. Y el versículo 10 dice: por lo cual, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Pero qué? ¿Fortalecerse qué? ¿El cuerpo? No. Básicamente el espíritu, el alma, la mente, el corazón. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar ¿qué? Firmes. ¿Contra qué? Las acechanzas del diablo. O sea que usted necesita, y yo, fortalecerme en el Señor todo el tiempo y en el poder de su fuerza. Con esto voy a ir terminando, no se afane, porque sé que el tiempo ha ido pasando. Antes de vestirse esa armadura, o mejor dicho, al tiempo de estarse vistiendo esa armadura, usted necesita estar firme. Una persona que entre a la guerra espiritual fluctuando, lo destruye el enemigo. Usted tiene una guerra ahorita. Usted la tiene. Se la describo. Está con el esposo. Está con usted mismo. Está con los hijos. No ellos, lo que se mueve en ellos. ¿Sí? Aclaremos. Quizá la guerra la tiene con lo que se mueve en su esposo. Con lo que se mueve en usted misma. Con lo que se mueve en su casa. Pues Dios le está diciendo a ustedes y a mí me está diciendo: contra eso tienes que guerrear. Y para eso tienes que fortalecerte en el Señor Jesucristo. Y en el poder de su fuerza. Tienes que orar y ayunar para recibir fuerza poderosa de Él. Por una parte tiene que vestirse de la armadura de Dios. Pero por otra parte tiene que entrar con firmeza.
Por eso, si no se entra con firmeza, la pelea es perdida. Y Dios no te llamó para ser un perdedor. Sonríele a la persona otra vez. Usted sabe que yo molesto mucho con eso. Y dile, Dios no te llamó, no te escogió para que seas un perdedor o una perdedora. Dios te escogió, te llamó para que seas un victorioso, una victoriosa en Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Di la primera parte del mensaje. Si Dios lo permite, dentro de 8 días vamos a dar la segunda parte. ¿Si les parece o no les parece? Porque hay que contemplar algo también, y es el debilitarse. Sí, porque no somos ajenos de que en momentos nos podemos debilitar. ¿Cómo entender eso y cómo enfrentar las debilidades? Porque aquí estamos todavía en este mundo. Y Dios le manda a ser firme a usted y a mí también. Pero no podemos ignorar que nos toca como sea no debilitarnos. Y hay que entender eso. Amén. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar por este tiempo que nos ha regalado Dios. Porque estamos en ayuno y en oración. Vamos a orar por nosotros. Vamos a orar por las preciosas personas que se comunican. Amén. Vamos a orar por la iglesia universal. Dios mío, si hay algo que necesita en este tiempo es que la iglesia esté muy firme, hermano. Y vuelvo y le repito, usted ve la iglesia hablo de la iglesia universal, la ve muy grave. Una iglesia que fluctúa mucho con cosas del mundo. Vamos a guerrear, vamos a orar para que Dios nos fortalezca en Él y en el poder de su fuerza. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Háblele al Señor y dígale, Señor, aquí estoy porque te necesito, Padre de la gloria. Padre amado, tú me haces hoy acordarme de que tengo que mantenerme en la firmeza. Señor, mantenerme firme. Tengo que mantenerme capacitado, mantenerme, Señor, estable, constante, sin fluctuar. No debo fluctuar en la fe ni en la obediencia a Dios. Dios de la gloria, debo desarrollar ese atributo. Tengo que ganar, dígalo así, tengo que ganar esta guerra. La tengo que ganar porque tú me has levantado para ser un ganador, para ser un victorioso. No me has levantado para ser un perdedor, para ser un fracasado. Dígalo ahí, Señor, yo tengo que mantenerme firme, profesando la esperanza. Mi esperanza eres tú, Señor, porque fiel eres tú que lo has prometido, Dios de la gloria. Señor, yo tengo que estar firme, no solamente en los pensamientos, sino mirando. Tengo que mirar para no caer más. Dígale, no quiero caer más, no quiero ser derrotado más, Dios de la gloria. Oh, Señor, tengo que ser firme, dígale así, tengo que ser constante, tengo que crecer en la obra del Señor. Tengo que, Señor, saber que no es en vano seguirte, no es en vano orarte, no es en vano buscarte, no es en vano seguir adelante, Dios de la gloria. Oh Padre hermano, y me fortalezco, dígalo, en esta hora. Yo me fortalezco, digo, en el Señor. Mi alma se fortalece en el Señor. Mi espíritu se fortalece en el Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Oh Señor, y en el poder de su fuerza. De la fuerza del Señor me fortalezco. De la fuerza poderosa que abrió el mar rojo me fortalezco. De la fuerza poderosa que detuvo el río Jordán me fortalezco. De la fuerza poderosa que levantó a Jesús de entre los muertos me fortalezco. Mi alma se fortalece, mi mente se fortalece, mi espíritu se fortalece en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Tómese un minuto, ore por sus hermanos y hermanas en la fe. Hay muchos que no han venido, pero tú diles ahí, Señor, Dios de la gloria, yo te pido, Señor, para que estos hermanos míos, estos pastores, estas pastoras,
estos hermanos, estas hermanas, estas familias estén en esa firmeza, manteniéndose firmes, manteniéndose constantes, manteniéndose sin fluctuar en la obediencia a Dios. Señor, hemos guerreado un ayuno la semana pasada y es como tú nos dijiste, sembrar una semilla, y para no perder esa cosecha tenemos que mantenernos firmes, firmes en la fe, firmes en el andar cristiano. Gracias, Dios, porque pedimos a ti, a tu nombre, pedimos en el nombre de Cristo Jesús y tú nos bendices. Levante sus manos hacia el cielo de Dios y reciba la bendición del Padre eterno. Reciba la bendición de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, y reciba la bendición del Espíritu Santo de Dios, las bendiciones espirituales, las físicas, las económicas, las afectivas, las sentimentales y las familiares. Antes de ese sonría, yo como molesto, no sonríe, busque a la persona al lado, le dice, vas a mantenerte firme, porque así te lo pide el Señor, dile, vas a mantenerte firme, porque así te lo pide el Señor. Que Dios les bendiga rica y poderosamente, y la paz de nuestro Señor Jesucristo los acompañe